Cuando venga el Rey Jesucristo, tendremos la manifestación del reino. Ahora Él está en nuestro espíritu. Pero en el futuro, el Señor Jesús vendrá y establecerá su reino por 1000 años. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Tenemos de nuevo con nosotros en el programa de hoy a nuestro hermano Eric Romero. Gracias, hermano, por acompañarnos en el programa de hoy. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo. En este programa continuaremos con el capítulo 9 de Génesis para ver el mover de Dios con relación a Noé. Aunque todos estamos familiarizados con la historia de Noé y su familia, ¿cuál es el significado más intrínseco del propósito de Dios que hemos visto en el libro de Génesis con respecto a Noé, hermano Eric? El libro de Génesis es un libro muy rico. En este capítulo podemos ver que el significado intrínseco de lo que sucedió en los días de Noé fue un cambio de dispensación. Todos sabemos que el hombre fue creado por Dios. El propósito de Dios en crear al hombre fue que Él le recibiera como vida para expresarle y representarle. Pero el hombre cayó. Por causa de esta primera caída, el hombre ya no era regulado por Dios. Así que la conciencia del hombre fue activada para que viviera por ella. Pero desafortunadamente el hombre volvió a caer y todo el mundo se llenó de maldad. En la época de Noé, la situación se puso tan mal que Dios vino a destruir toda la tierra. Pero Noé era una persona diferente. Él halló gracia ante los ojos de Dios. Lo que me impresiona es que con Noé ocurrió un cambio de dispensación. Dios cambió la manera como trataba con el hombre, ya que en la era después del diluvio, el hombre fue puesto bajo el gobierno humano. Hoy veremos que esto verdaderamente es un cambio de dispensación, o sea, un cambio en cómo Dios trata con el hombre. También veremos que esta es la semilla del reino. Esta semilla fue sembrada en Génesis y se desarrolla a lo largo de la Biblia. Gracias por esta introducción y ya estamos listos para comenzar el estudio Vida de hoy. Comencemos el mismo con nuestro hermano Witness Lee. En los últimos mensajes hemos visto las riquezas de este libro de Génesis. Y esta noche veremos otro punto, que es el asunto del reino, y esta es otra semilla de la verdad que está sembrada en la Biblia, en el libro de Génesis. En el capítulo 9, desde el versículo 1 al 7, podemos ver el reino que está implicado allí. El versículo 6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Todos los maestros de la Biblia están de acuerdo que en este versículo podemos ver que el gobierno humano comenzó aquí. Antes de ese tiempo, Dios nunca le había dado al hombre tal autoridad sobre otros. Antes de eso, todos los hombres estaban directamente bajo Dios. Pero debido a la caída, una y otra vez, y debido a la naturaleza rebelde de la humanidad, Dios dio cierta autoridad a su autoridad delegada en esta tierra para gobernar sobre los hombres. Desde Génesis 9:6, Dios autorizó al hombre a gobernar sobre otros. Noé era la cabeza de una nueva raza,
era la autoridad delegada por Dios. Así que podemos darnos cuenta y podemos ver una sombra pequeña del reino. Antes de ese reino, la tierra estaba llena de violencia. ¿Por qué estaba la tierra llena de violencia antes del diluvio? Y digo de nuevo, debido a que no había gobierno humano. En el huerto, antes de la caída del hombre, el hombre estaba directamente bajo el gobierno divino. Y después que el hombre cayó, él fue puesto bajo su propia conciencia. El gobierno de la conciencia o el gobierno propio no funcionó, sino que resultó en violencia sobre toda la tierra. Ni tampoco en ese tiempo nadie se preocupaba por los intereses de Dios. Lucas 17 dice que antes del diluvio, el hombre estaba comiendo, bebiendo, casándose. Nadie en ese tiempo se preocupaba por los intereses de Dios. Pero, escuchen esto, después del diluvio, en la vida de resurrección, esto significa en el reino, la situación era diferente. Número 1, la tierra en ese tiempo estaba llena de paz. Número 2, el hombre estaba siendo recobrado a regresar al principio, a regresar a Génesis 1, para representar y para expresar a Dios. Es tan interesante ver que la palabra en Génesis 1, los versículos 26 al 28, son repetidas aquí en Génesis 9. Esto significa que el hombre, después del diluvio, fue recobrado de regreso al principio para cumplir el propósito de Dios, de tener una meta, que es de representar a Dios y expresarle. Esta es la semilla de la verdad del reino. Ahora, vengamos a ver el verdadero reino, el reino en plenitud. El Nuevo Testamento predica el evangelio del reino. Ahora, cuando los cristianos predican el evangelio, hablan del cielo y del infierno, el pecado y otras cosas semejantes. Pero el Nuevo Testamento comienza con el evangelio del reino, diciendo, arrepentíos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el reino se acerca. El evangelio es para el reino. El evangelio es para que usted sea salvo, sea hecho apto y sea equipado para entrar en el reino. Hemos visto que aún la regeneración es para el reino. ¿Ha sido usted salvo? ¿Ha sido usted regenerado? ¿Ha sido usted lavado por la sangre? ¿Ha sido salvo, lavado y regenerado? ¿Con qué propósito? Para el reino. Hermano Eric, esta sección nos introduce por primera vez el asunto del reino de Dios. Claro que, obviamente, el reino de Dios es un tema central en el Nuevo Testamento, pero vemos de nuevo que la semilla de uno de los asuntos más importantes en la economía de Dios está sembrada aquí en Génesis. Sí, tiene razón. El reino de Dios es un tema muy importante en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Es muy interesante ver cómo este asunto tan crucial en la economía de Dios fue sembrado aquí en Génesis como una semilla. Cuando uno estudia este tema por toda la Biblia, es claro que el reino tiene mucho que ver con la intención original de Dios con el hombre. La intención original de Dios al crear al hombre fue que le representara y le expresara. Esto quiere decir que el propósito de Dios era que el hombre fuera su expresión y estuviera bajo el reino de su vida. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento vemos que el Evangelio se predicó, no enfocado en el cielo y en el infierno, sino enfocado en el reino. La primera predicación del Evangelio en Mateo 3:2 fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la intención de Dios es que el hombre esté bajo el gobierno de los cielos.
El Evangelio no es un asunto de ir al cielo o al infierno, sino de entrar en el reino. Regresemos pues a nuestro estudio vida con el hermano Witness Lee. Probably some of you have heard Probablemente algunos de ustedes han oído that some Christians do insist that this is the church age. que algunos cristianos insisten que esta es la era de la iglesia y que el reino no ha llegado todavía. Bueno, esto es correcto, pero correcto solo en cierto sentido, no en todos sentidos. Más adelante veremos que hoy la iglesia es el reino. La iglesia adecuada, la verdadera iglesia, la iglesia viviente es el reino. Y el reino es la realidad de la iglesia. La edificación de la iglesia fue el establecimiento del reino. Lean Mateo 16, 18 y 19. El versículo 18 dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y enseguida dice en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino. Hace un tiempo atrás, creía que el Señor Jesús había dicho algo equivocado. Yo creía que Él había dicho, yo te daré las llaves de la iglesia. Porque en el versículo 18, Él estaba hablando de la iglesia. Pero en el versículo siguiente, Él cambió la palabra iglesia a la palabra reino. Edificaré la iglesia y te daré las llaves del reino. Por estos dos versículos podemos ver que la iglesia y el reino son palabras intercambiables. Una misma cosa, pero con dos aspectos. El Señor edificará la iglesia por medio de darle las llaves a Pedro. ¿Y cuándo Pedro usó estas llaves? Una, él la usó el día de Pentecostés y abrió la entrada a los judíos. Y la otra fue la que usó en la casa de Cornelio para abrir la puerta a los gentiles para que ellos pudieran entrar. Pedro abrió los dos lados, los judíos y los gentiles, para que pudieran entrar en el reino, y ese reino es la iglesia. Les digo, con tal que la iglesia esté en la tierra, Dios tiene el reino. Todos sabemos que el libro de Romanos es un libro de la vida cristiana y de la vida de la iglesia. Antes del capítulo 12, trata de la vida cristiana. Y cuando uno llega al capítulo 12, habla de la vida del cuerpo. El capítulo 14 todavía es una parte de la vida práctica del cuerpo. Y la vida práctica del cuerpo es el reino. Romanos 14, 17 es un buen versículo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto no es algo que vendrá, no es algo en el futuro, sino es algo para ahora. Todos tenemos que darnos cuenta, hermanos y hermanas, que la vida de la iglesia es el reino. No sé usted, hermano, pero creo que debemos repasar este asunto del reino. Muchos maestros cristianos enseñan que la era del reino está por venir y que ahora estamos en la era de la iglesia. Nuestro hermano Lee nos ha dicho que la iglesia y el reino son palabras intercambiables. ¿Cómo podemos reconciliar estos dos pensamientos? Bueno, así como ya lo hemos dicho, el reino es una de las verdades cruciales en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que debemos arrepentirnos por causa del reino. Somos regenerados para entrar en el reino. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:5, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay un cierto aspecto del reino que tiene que ver con la era de la iglesia, es decir, con la era en la cual nos encontramos hoy. El Señor Jesús le dio a Pedro las llaves del reino, pero lo que Pedro abrió fue la entrada a la iglesia. En Hechos 2, Pedro abrió la puerta para que los judíos entraran a la iglesia. Y en Hechos 10, él abrió la puerta para que los gentiles entraran a la iglesia. Así fue como él usó las llaves que el Señor Jesús le dio. Eran las llaves del reino,
Pero cuando Pedro abrió la puerta, lo que surgió fue la iglesia. Por lo tanto, aunque hay distintos aspectos del reino, uno de estos es que ciertamente el reino y la iglesia son palabras usadas de manera intercambiable en porciones del Nuevo Testamento. Romanos 14:17 habla del reino de Dios, pero ciertamente ese versículo habla de lo que estamos experimentando ahora en la era de la iglesia. Al estar bajo este dominio divino, estamos en la realidad del reino hoy en día, pero no estamos en la manifestación plena del reino. Bueno, hermano Eric, usted usó estas palabras, realidad y manifestación. Regresaremos a este punto más tarde. Ahora volvamos a la conclusión del mensaje. Now, we must spend some time to see what is the kingdom. Ahora, debemos pasar un tiempo para ver lo que es el reino. The kingdom is a rule, El reino es un dominio, is a reign. es un gobierno. We all have to be ruled by God. Todos debemos ser gobernados por Dios. La gente de la iglesia debe estar bajo el dominio celestial de Dios. Entonces podremos gobernar con la autoridad celestial. Si necesitamos estar bajo el dominio exterior, esta es una vergüenza para nosotros, porque nosotros estamos bajo el dominio celestial de Dios. Pero todavía estamos en la naturaleza caída, y en las casas a veces nosotros, los hermanos, necesitamos un tipo de gobierno por parte de nuestras esposas. Tenemos que agradecer a Dios por el gobierno de nuestras esposas. ¿Por qué nosotros como hermanos necesitamos que nos gobierne la esposa? Debido a que todavía somos muy naturales y porque no vivimos mucho en el espíritu. Aún su pequeña hijita de 2 años, ella sabe dónde está usted. Créanme. ¿Saben ustedes, hermanas? Ustedes, como esposas, muchas veces necesitan el gobierno de su esposo. Ustedes necesitan que sus esposos reinen sobre ustedes un poco. Pero, estrictamente hablando, si todos los hermanos y hermanas estuvieran 100% bajo el dominio celestial de Dios, les digo, donde quiera que estén, no hay necesidad que nadie más los gobierne, porque el dominio celestial de Dios es más que adecuado. Les digo, este es el reino. Alabado sea el Señor. Estamos en el reino. ¿Y dónde está el reino? En la iglesia. Y la iglesia es el reino, y el reino es la realidad de la iglesia. En la iglesia tenemos el reino en realidad, pero no el reino en su manifestación. Es hecho real internamente, pero no es manifestado externamente. La realidad interna del reino está ahora en la iglesia, pero la manifestación externa vendrá después. Cuando venga el Señor Jesús, vendrá con Él la manifestación del reino. Para ese entonces, toda la gente de la tierra verá que ese es el reino en manifestación. Así que, en cierto sentido, el reino está aquí, pero por otro lado, el reino está por venir. Tal como el Señor Jesús, que en cierto sentido está aquí. Ahora, donde quiera que estemos, el Señor está con nosotros. Pero en otro sentido, el Señor está viniendo. El Señor está con nosotros de una manera interna, pero el Señor vendrá de una manera externa. El reino en manifestación será traído por la iglesia, que es la realidad del reino. La manifestación del reino vendrá por medio de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Debido a que hay necesidad de vencedores, de los que venzan al maligno, de vencedores que venzan al mundo, de los que preparan el camino y establecen un frente de ataque para facilitar el regreso del Señor Jesús.
Entonces vendrá la manifestación del reino. Apocalipsis 12 revela que cuando los vencedores sean arrebatados a los cielos, inmediatamente harán que Satanás sea echado de los cielos a la tierra. Entonces se declarará que el reino de Dios ha venido. ¿Viene por medio de quién? Por medio de los vencedores. La iglesia produce a los vencedores. Y los vencedores vencen al enemigo y traen la manifestación del reino. Hermano Eric, el reino tiene una realidad interior y una manifestación exterior. ¿Podría explicarnos qué quieren decir estas dos expresiones y cómo es que nos ayudan a tener un entendimiento más exacto del reino? Bueno, yo diría que la realidad del reino es algo interior. Es un asunto de vivir en la vida de resurrección. El reino de hoy, en su realidad, es un asunto de vida. No se trata de obedecer ciertas reglas externas, ni de guardar los 10 mandamientos o ciertas regulaciones. No. Cuando recibimos a Jesucristo en nosotros, Él es el Rey. Y Él tiene un reino. El reino indica que Él tiene cierto dominio. Y esto no es una religión externa, sino una vida interior. Estamos en el reino cuando prestamos atención y obedecemos a esta vida nueva que entró en nosotros. Cuando fuimos regenerados, recibimos el Espíritu de Dios. Fue Cristo en resurrección quien entró en nosotros para hacer nuestra vida. Además, Cristo trae consigo un dominio, una esfera donde gobierna. Si prestamos atención a este gobierno interno, entonces estamos en la realidad del reino. Hay una enseñanza que dice que lo mencionado en Mateo 5, 6 y 7 son asuntos que se relacionan solo a Israel. Y eso sirve de excusa si no damos la otra mejilla, si no tenemos un corazón puro, si no somos pobres en espíritu. Ponemos excusa diciendo que eso es para otra dispensación. Sin embargo, estos 3 capítulos nos muestran la realidad del reino que experimentaremos cuando vivimos según la vida de Cristo que está en nosotros. Sin embargo, estos 3 capítulos nos muestran la realidad del reino que experimentamos cuando vivimos según la vida de Cristo que está en nosotros. Hay una ley de vida en Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida me ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la experiencia de estar bajo el reinado celestial en esta era, en la era de la iglesia. Mi deseo es vivir diariamente de acuerdo al Espíritu. Y me doy cuenta que el reino de Dios no es comer ni beber, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Debemos ser aquellos que son salvos, no solo judicialmente por la muerte de Cristo, que soluciona nuestro problema con Dios, sino también debemos experimentar constantemente la salvación orgánica de Dios, que establece el reino en nosotros por la vida de Cristo. En Romanos 5:10 vemos estos 2 aspectos, el judicial y el orgánico. Este versículo dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Gracias, hermano, por esta explicación de la realidad del reino, pero ¿podría decirnos algo más acerca del segundo asunto, de la manifestación del reino? ¿Cuándo se manifestará el reino que tanto anticipamos? Cuando venga el Rey Jesucristo, tendremos la manifestación del reino. Ahora Él está en nuestro espíritu, pero en el futuro el Señor Jesús vendrá y establecerá su reino por 1000 años. Este reino milenario es la era venidera según el plan de Dios en su economía.
Si somos los vencedores, es decir, si somos los que hoy en día son gobernados por el dominio celestial, entonces reinaremos juntamente con Él por 1000 años. Así que, si estamos en la realidad del reino hoy, estaremos en la manifestación del reino en la próxima era. Este es el secreto. Vivir en la realidad del reino hoy en día para participar en la manifestación del reino en el futuro. Gloria al Señor por su reino. Y gracias a usted, hermano Eric, por habernos acompañado en el día de hoy. De nada, agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta 4 ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.